De acuerdo a la ley romana, Jesús no solamente había roto la ley, sino tampoco la había cumplido, porque ellos tenían normas. Tú y yo tenemos normas, tenemos formas de pensar, tenemos actitudes, tenemos métodos, tenemos hábitos de forma de ser. Y cuando venimos a la palabra o venimos a la iglesia, venimos con todas esas maletas de todos los años anteriores y nos sentamos dentro de una iglesia a escuchar su palabra, a escuchar el mensaje, pero estamos sentados alrededor de nosotros con el montón de maletas que traemos, de costumbres, de tradiciones, de hábitos, de formas de pensar. Y por eso es necesario que nosotros entendamos qué hace Jesús en la escena, cómo opera Jesús en la vida de nosotros, porque cuando Él operó, no operaba igual a la ley de lo que era natural. Por ejemplo, en ese tiempo de Jesús todos estaban acostumbrados a reunirse en la sinagoga, a reunirse en el templo. Aparece Jesús y lo que Jesús hace, le dice a la gente: me voy a ir a predicar por aquel lado, y le dice a Pedro: préstame tu barca, y utiliza la barca como que fuera su púlpito. Y todos los de aquel tiempo pensaban: ¿qué está haciendo este loco? Si hay que predicar la palabra aquí en la sinagoga. Rompió una regla religiosa, rompió una regla y una tradición, y venía 5,000 gentes, y él hablando de una barca que me imagino que a lo mejor era pestosa, porque era una barca que era de pesca. Entonces usted sabe que el pescado no huele bien, ¿verdad que sí? Entonces él metido, predicando ahí, en donde había mal olor, metido a distancia de la gente que le oía, él venía y hablaba un mensaje: bienaventurado el que cree en la palabra del Señor, amén. Pero no estaba en el templo, sino rompió una regla romana, rompió una regla y reunió a la gente afuera del templo. Entonces yo pensaba en la historia: si nosotros no logramos entender cómo Cristo opera, nos va a parecer controversial todo lo que es de Dios. Nos va a parecer que lo de Dios no es a mi manera. Mire el que está a la par suya y dígale: tienes que comprender cómo Dios va a operar en tu vida en el 2010, amén. Tienes que prepararte para lo que Dios va a hacer, porque yo vengo con un mensaje hablándote a ti, a ti, a ti y a ti de lo que Dios va a operar. Pero tienes que estar listo, porque a lo mejor tú le esperas por la puerta y Él te aparece por atrás. ¿Hay alguien acá que me está entendiendo? Entonces Jesús hacía esto. Jesús fue una espina para los religiosos, porque los religiosos tienen una forma de cuántas canciones se deben de cantar, de cómo se debe de vestir en la iglesia, de cómo me debo de comportar, de cómo debo de hacer. Y Jesús venía rompiendo y siendo la espina que les picaba y les ardía a todos los religiosos, porque hasta cuando llamaba a sus discípulos a comer, estos se sentaban a la mesa y no se lavaban las manos. Entonces el religioso decía: pero ¿cómo es posible que los que andan con Jesús, un hombre que predica libertad, viene y estos cochinos, estos sucios se ponen ahí, estos discípulos igual de sucios? Y yo me imagino, hermano, usted va a tener que ayudarme en esta historia, porque yo me imagino que cuando nosotros juzgamos a alguien, lo único que estamos haciendo es comparándonos, que somos mejor que el otro. La religión hace eso, la gente religiosa hace eso. Están comparando: esto está malo, esto está malo, esto no lo debe de hacer Jesús. Pero por eso vine con este mensaje, para que empieces a entender de la forma que Jesús era, porque de lo contrario te me pierdes lo que Dios está a punto de hacer en tu vida, amén. Y lo que Dios va a hacer es algo tremendamente bueno. Dígaselo a que está a la par suya: Dios va a hacer algo tremendamente bueno. Pero también dígale: pero no es a tu manera. Entonces yo estaba viendo todo lo que era Jesús. Jesús hizo cosas que fueron fuera de balance. Ay, 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 ay. Jesús hizo cosas que no se debían de haber hecho. Jesús era un transador.
ay, ¿cómo pastora se atreve usted a decir de que Jesús era un transador? Claro, porque Jesús vino y le decía, dame tu pobreza, yo te doy mis riquezas. Vino y le decía a la otra, tú tienes sed, yo te doy un agua que no es el agua, la Pepsi Cola, ni tampoco la que tiene burbujas o la Club Soda. Yo te doy algo del mismo pozo donde tú estás sacando. Esa agua no te llena, yo tengo ríos de agua viva. Y la gente se quedaba, pero si esa marca todavía no está hecha. ¿Está entendiendo lo que Dios era? Lo que Jesús manifestado en carne venía siendo la controversia. Y por eso es que mucha gente, que cuando usted camina en la perfecta voluntad de Dios, usted produce controversia en la vida de ellos. Pero si produce controversia, ahí está la clave para que usted se meta a la controversia y usted logre hacer lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que usted haga en el 2010. Dígale a la par, la que está a la par suya, tiene que ser controversial, amén. Entonces, ¿qué pasa? No solamente comían así, Jesús también tocaba gente que los otros decían, no lo toques a aquel. Jesús hablaba con mujeres que era prohibido bajo la ley hablar. Porque a veces nosotros, cuando hay gente religiosa, de mentalidad religiosa, pensará, siéntate a platicar con los que son buenos, siéntate a platicar con los que son así, siéntate a platicar. Pero yo vengo enseñándole la clase de Jesús que está acá, el Jesús controversial para aquellos que todavía son religiosos. Este Jesús habla con quien le habían prohibido, este Jesús amaba a los que se prohibía amar, este Jesús era tan controversial que si no lo entiende, usted se va a enfriar, porque usted va a pensar, Dios tiene que ser bueno conmigo, pero no con aquella, no con aquel. Dios tiene que ver mi necesidad porque aquel es malo, yo soy bueno, y va a entrar usted a perderse como los fariseos y los religiosos lo que Dios tiene en su palabra. ¿Cuántos leyeron conmigo toda la historia que estamos acá desarrollando? Entonces, mire bien, número uno, muchas veces cuando estás en la voluntad de Dios, eso va a causar controversia en otros. Apúntelo. Muchas veces cuando estás creyendo lo que Dios te dijo, eso va a causar controversia en tu trabajo, controversia en tu familia, controversia en los religiosos. Pero he venido a decirte que así como a Jesús miles de gente lo rodeaban, miles de gente le seguían, y por no haber entendido al Cristo cómo Él operaba, también cuando empezaron los problemas, miles de gente empezó a echar para atrás, miles de gente dijo, ay, yo no lo puedo seguir a aquel, yo no puedo ser su líder porque este hombre controversial ahora se metió en problemas y a mí me gusta mejor hacerlo a mi manera. Yo no sé cuántos me están entendiendo esto, porque eso causó Cristo en la historia que estamos leyendo. Pero cuando hay controversia, escuche bien, mi hermano y mi hermana, cuando se levanta controversia porque estamos haciendo la palabra de Dios, ahí es cuando puedes ver la frialdad del hombre, pero también la fidelidad de Dios. Ay, 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 ¿está entendiendo? Cuando muchos están a la par tuya señalándote, murmurándote, acusándote, diciendo lo que debes, lo que no has hecho, lo que vas a hacer, y diciéndote todo, y se levanta esa controversia, usted sabe que está haciendo la voluntad de Dios, y puede ver la frialdad en el corazón del otro, pero también puede ver cómo lo cubre la fidelidad de Dios. Alguien diga amén a eso, Entonces mi historia no está tan así como le digo mala, sino la cosa es que tenemos que entender que la cosa se empeoró en la historia que leímos, porque aparte de que él, si lo conozco, es controversial, aparte de que si yo conozco de verdad al Cristo que predico, me doy cuenta que Él no opera como yo quiero, sino que Él opera en caminos, y lo hemos cantado acá. Mónica se ha parado a cantar, Glorita, Dani se paran a cantar. Él opera en caminos que no podemos entender, y usted levanta las manos, pero a la hora que ve algo que no le parece, entonces le olvidó la canción que cantó. ¿Está entendiendo? Se enredó mal la cosa, porque entonces agarraron a Jesús preso. Mi líder preso.